Hola, en este apartado vamos a ver los geoprocesos básicos que nos ofrece Quantum GIS. El análisis espacial es uno de los aspectos más interesantes de los sistemas de información geográfica. Mediante el análisis espacial combinamos información de distintas fuentes, transferimos datos de unas capas a otras y obtenemos resultados que nos ayudarán a tomar una posterior toma de decisiones. Vamos a ver qué geoprocesos son los más fundamentales. Tenemos, por ejemplo, la envolvente convexa que crea un área envolvente para una capa de entrada o en función de su campo ID. Como podemos ver en la imagen, una capa de puntos, lo que hace la envolvente es un área que tiene sus vértices los puntos exteriores de ese conjunto de puntos. Vamos a ver cómo emplearla. Para hacer nuestra primera envolvente convexa vamos a utilizar la capa wall del tema 1 y la capa de terremotos que nos descargamos en el tema 2. Los geoprocesos que vamos a utilizar están en vectorial, herramientas de geoproceso. Esta primera envolvente convexa la vamos a hacer de la zona del mar Egeo, ¿vale? Estos terremotos que tenemos aquí agrupados en la zona de Grecia. Podemos seleccionar, como ya aprendimos, por rectángulo y seleccionaríamos estos terremotos, pero vamos a hacer una capa que vamos a utilizar más adelante. Entonces vamos a seleccionar solo los terremotos que tengan su epicentro en Grecia, dentro de la Tierra. Entonces, como ya sabemos, seleccionamos Grecia en este caso y con la orden que habíamos aprendido de consulta espacial le vamos a decir que nos seleccione los terremotos que están dentro de nuestra geometría seleccionada. Creamos una capa. Vale. Ahora que tenemos nuestros... Vamos a poner otro color que se vea mucho mejor. Vale, ya tenemos nuestros terremotos que tengan el epicentro en Grecia. Entonces vamos a realizar la envolvente. Vectorial, herramienta de geoproceso, envolvente convexa de nuestros terremotos que tenemos seleccionados, que nos cree una envolvente. Simplemente le damos explorar, lo guardamos en nuestra carpeta del tema 2, le decimos envolvente, guardar, aceptar y la cargamos. Y vemos exactamente lo que habíamos visto, que es una envolvente, que no es más. Le vamos a quitar ese relleno, vamos a decir que sea un pelín más ancho el borde, y vemos que nuestra envolvente es exactamente eso, un polígono que nos da el área de todos los terremotos, en este caso, que se produjeron en el país de Grecia. Otra herramienta sería la herramienta cortar o clip, que lo que hace es extraer entidades de entrada que se superponen a las entidades de corte y nos crea esa capa con los datos de la capa de entrada y la forma de la capa de recorte. Vamos a ver cómo utilizarla. Para la herramienta cortar tengo cargadas la capa wall y una capa de carreteras que también tenéis en este tema 2. Bien, pues vamos a hacer la herramienta cortar. Bien. La herramienta cortar nos pide una capa de entrada y la capa que vamos a recortar, como ya vimos en el esquemita. Entonces, nosotros nos interesa las carreteras de Grecia, ¿vale? Pues
podíamos exportar la capa de Grecia. Podemos hacer así, lo tenemos seleccionado y le decimos que guardamos. Vamos a guardar aquí, le decimos Grecia, los elementos seleccionados. Vale, ahora le añadimos aquí, abrir, vale, ya tenemos, podemos apagar mundo, tenemos nuestra capa Grecia. Del país de Grecia queremos las carreteras, entonces vectorial, procesos, cortar, y le decimos que la de entrada son las carreteras y la de corte Grecia. Y ahora guardamos como carreteras Grecia. Guardar, aceptar. Este le lleva un poquito. Bueno, le lleva un tiempo porque son muchas entidades, pero ya lo tenemos. Cargamos esa capa que acabamos de crear de las carreteras de Grecia. Ya podemos eliminar esta de carreteras del mundo. Vamos a ponerla arriba, que si no, no la vemos. Bien, ya tenemos nuestra capa cortada con la herramienta cortar. Otro de los procesamientos que es muy utilizado es el buffer o área de influencia, que es exactamente eso, un área de influencia en torno a un elemento basada en una distancia o en un campo distancia que tengamos en nuestra tabla de atributos. Vamos a hacer una prueba. La herramienta buffer la vamos a realizar también con esas dos capas que teníamos, la de Grecia y las carreteras. Vamos a vectorial geoproceso buffer y aquí nos pide una capa de entrada a la que le va a hacer ese buffer o esa área de influencia y cómo le vamos a llamar. Y aquí tenemos que poner la distancia a la que nosotros queremos hacer ese buffer, que lo hará a los dos lados de la línea en este caso. También podríamos decirle que si tenemos un campo buffer, pues escogerlo y nos haría un buffer en función de los valores que tendríamos en ese campo. Pero ahora vamos a hacerlo solo con una distancia fija. En este caso le vamos a decir que queremos un buffer a las carreteras de Grecia de 5 kilómetros. Para ello tenemos que poner 0,05 y le decimos carreteras buffer 5 kilómetros. Guardamos, aceptamos y vamos a cargar ese buffer. Y vemos lo que nos ha hecho, que es un área de influencia alrededor de esas líneas de las carreteras de Grecia. Podemos hacer también un buffer en función a una selección. Como os podéis imaginar, habría que ir en carreteras, abrimos la tabla de atributos y vemos que tenemos carreteras secundarias y carreteras primarias. Entonces, por ejemplo, le vamos a seleccionar y le vamos a pedir que nos filtre las carreteras que sean primarias. Aceptar. Las tenemos filtradas, las seleccionamos y le decimos que queremos un buffer. Le decimos de las carreteras de Grecia, de los elementos seleccionados, le queremos hacer un buffer de 1 kilómetro en este caso y que nos disuelva los resultados del buffer. Lo guardamos como carreteras buffer 1 kilómetro, por ejemplo, cada uno que le ponga el nombre que quiera y aceptamos. Esto le lleva un poquito y nos hará un buffer de 1 kilómetro a esas carreteras primarias, nada más. Aceptamos y vamos a cargarlo.
y a ver la diferencia. Hacemos un zoom. Vemos que antes, bueno, la distancia es diferente, evidentemente son 5 kilómetros, este es de 1 kilómetro, pero aquí, si vemos el que estaba sin disolver, está en pedazos, y el disuelto es una única entidad. Podemos ver la tabla de atributos. En el primer caso son muchos pedazos. En este caso es una única entidad de ese buffer de estas carreteras. Otro de los procesos que podemos hacer es la unión, que lo que hace, bueno, conocido también como merge en muchos programas, lo que hace es calcular una unión geométrica de las entidades de entrada, de las capas que tengamos de entrada, y nos genera un shape de salida con todas esas entidades y todos sus atributos, tanto los de una capa como los de la otra. Vamos a verlo. Para ver la herramienta unión, tengo cargadas dos capas, una de municipios norte de Grecia y otra de municipios del sur de Grecia, por ejemplo, y vamos a hacer esa unión de los municipios. Vectorial, geoproceso, unión. Nos pide una capa de entrada, norte, una capa o con quién se va a unir, sur, y lo guardamos como municipios. Por ejemplo, municipios, Grecia. Guardamos, aceptar. Y cargamos esa capa. Y la tenemos aquí, municipios Grecia. Vale, y vemos que tenemos una única capa con todos los municipios. Abrimos la tabla de atributos y vemos, como nos ponía en la gráfica, que nos conserva los atributos de las dos capas en una única capa. Tenemos por un lado los del norte, por otro lado los del sur. Tenemos también este geoproceso que es muy interesante, que es el de disolver, que lo que hace es agregar entidades en función de unos atributos que nosotros especifiquemos, que tendrá evidentemente en su capa de atributos. Vamos a hacer una prueba. Para ver esta herramienta de disolver, tengo cargadas la capa de Grecia, por tener un fondo, y la capa de las carreteras de Grecia. Habíamos visto en su tabla de atributos antes que tenía un campo descripción donde tenemos carreteras primarias, carreteras secundarias, bueno, y otras que no tienen característica. Pues vamos a hacer esa disolución en función del tipo de carreteras que son. Geoproceso, disolver. Vemos que nos pide la capa que queremos de entrada, que es en este caso carreteras. ¿Por qué campo se va a disolver? En este caso le decimos que el de la descripción, y cómo lo queremos guardar. Entonces le vamos a decir, pues, carreteras, disolver, guardar, aceptar. Muy bien, y vamos a cargar esta capa que acabamos de hacer, carreteras, disolver. Vamos a apagar la de antes y vemos que es nuestras mismas carreteras de Grecia, pero si abrimos su tabla de atributos vemos que únicamente tenemos 3 elementos que son nuestras carreteras, las que no tenían clasificación, las carreteras secundarias y las carreteras primarias. Otro geoproceso que se usa es el de intersección, que lo que hace es calcular una intersección geométrica de las entidades de entrada y las entidades o partes de entidades que se superponen en todas las capas, o de las clases de entidad que se escriben en la clase de entidad de salida. Es decir, nos crea una capa de los elementos que se superponen de las dos capas de entrada,
con los atributos de esas dos capas de entrada. Para ver esta herramienta intersección, tengo cargada la capa de Grecia y la capa envolvente que habíamos creado en nuestro primer geoproceso. Vamos a quitarle el color, el relleno, para ver mejor qué es lo que hace esta herramienta. Entonces le vamos a decir herramienta intersección. Le decimos que la capa de entrada será Grecia, la capa de salida la envolvente, y lo guardamos como intersección, por ejemplo. Vale. Ejecutamos muy rápido y cargamos esa capa, intersección, y vemos qué es lo que nos ofrece. Pues como veíamos en la gráfica, nos da los elementos que son comunes a las dos capas, en este caso la capa de Grecia y la capa envolvente. La diferencia lo que hace es generar una capa con las entidades o las partes de las entidades de las capas de entrada que no se superponen, como podemos ver en esta imagen. Y por último vamos a ver esta herramienta de diferencia, con las mismas capas que usamos en la herramienta anterior, con la capa de Grecia y la capa de la envolvente. Simplemente vamos a ejecutar la herramienta. Diferencia, y lo mismo, la capa de entrada Grecia, la capa de salida envolvente, y le vamos a guardar como diferencia. Aceptamos y cargamos nuestra capa, esta diferencia. En este caso tenemos lo que nos decía la herramienta, que era que nos conservaba todos los elementos que no eran comunes con las dos capas. En este caso pues es la parte exterior de la capa envolvente. Y hasta aquí estos geoprocesos. Tenéis muchos más más avanzados si buscáis en procesado, caja de herramientas. Aquí tenemos pues de todos los sistemas que son compatibles con QGIS, pues sus cajas de herramientas. Podemos buscar, por ejemplo, Buffer, que acabamos de hacer, y nos da las herramientas donde las podemos encontrar. Por ejemplo, y podéis buscar todas las cosas que os ocurran, las herramientas que os ocurran, porque aquí os pondrá el acceso para ellas. Y os dejo practicando todo lo que queráis.